Lección 13.2. Voltajes en un circuito corriente alterna en serie. Recordarás que en un circuito de corriente continua en serie, el voltaje total aplicado se divide en partes proporcionales entre los resistores. Esto lo expresamos diciendo que la suma de caídas de tensión en un circuito en serie es igual al voltaje total aplicado, recordando la segunda ley de Kirchhoff. En forma de ecuación, dijimos que ET es igual a E1 más E2 más E3 hasta E sub n. En un circuito de corriente alterna en serie, también se verifica que el voltaje total aplicado se divide proporcionalmente entre los elementos del circuito. O dicho de otro modo, el voltaje total, el que aplica la fuente, es igual a la suma de caídas de tensión en cada elemento del circuito. Sin embargo, por causa de los ángulos de fase entre estas caídas de tensión, la suma se realiza en una forma especial, y eso lo vamos a explicar a continuación. En el circuito corriente alterna en serie mostrado, podemos observar las ondas de voltaje e intensidad en los tres elementos. Nota en primer lugar que las ondas de intensidad, las que están marcadas con una I en las tres gráficas, son iguales y están en fase. Como las ondas de intensidad son iguales y están en fase, las tomaremos como referencia para analizar cuáles voltajes están en fase o cuáles están adelantados o retrasados. 1. Observa que en el resistor las ondas de voltaje e intensidad están en fase. 2. En el inductor, la onda de voltaje está adelantada 90 grados con respecto a la de intensidad. 3. En el capacitor, la onda de voltaje está retrasada 90 grados con respecto a la de intensidad. Nota entonces que existe un ángulo de fase entre los tres voltajes y que incluso el voltaje en L y el voltaje en C se oponen entre sí, pues mientras que el voltaje en L está en su pico positivo, el voltaje en C está en su pico negativo. Para hallar la tensión total de un circuito corriente alterna en serie, se suman los valores instantáneos de las tensiones individuales, obteniéndose así los valores instantáneos de la onda de voltaje total. Como en realidad sería muy complicado sumar los valores instantáneos de las ondas de corriente alterna, se recurre al uso de vectores. Cada voltaje presente en un circuito de corriente alterna puede representarse con un vector o flecha, cuya longitud es proporcional al valor del voltaje o de la corriente y su posición vertical, horizontal o inclinada, el ángulo de fase que guarda con las demás ondas, o vectores. En esta figura observamos dos vectores delgados verticales y opuestos entre sí, el voltaje en L y voltaje en C. También hay un vector grueso identificado como voltaje L menos voltaje en C. De los vectores delgados, el voltaje en L representa al voltaje en el inductor, mientras que el voltaje en C representa al voltaje en el capacitor. Se representan en forma opuesta, pues los voltajes que representan son opuestos entre sí. Puedes regresar un poco tu video para que lo observes 3 diapositivas atrás. La resta resultante de estos vectores opuestos es representada por el vector ancho. Se dibujó así solamente para distinguirlo de los dos vectores originales. Evidentemente, el voltaje en L es mayor que el voltaje en C, y por ello el vector resultante apunta en el mismo sentido que el voltaje en L, y su valor es la diferencia entre el voltaje en L y el voltaje en C. Si el voltaje en C fuera mayor que el voltaje en L, el vector resultante, el grueso, estaría apuntando hacia abajo. Este diagrama representa la suma vectorial completa, es decir, incluyendo los tres voltajes presentes, el voltaje en R, en el L y en el C, en un circuito RLC. El vector
ER siempre se representa horizontal, pues como está en fase con la corriente, debe dibujarse como esta, horizontalmente, que es el vector de referencia en un circuito corriente alterna en serie. Al mismo tiempo, los vectores EL y EC se representaron verticales, pues uno, el EL, se adelanta 90 grados a la corriente, mientras que EC se atrasa 90 grados respecto a la corriente también. Esa es la razón por la que se dibujan en oposición mutua. El voltaje total es la resultante de la suma vectorial de ER con la diferencia de EL menos EC. El ángulo de fase total del circuito es el que se forma entre ER y ET, 20 grados en este ejemplo. Como ER está en fase con la intensidad del circuito, en realidad este ángulo es el que existe entre ET, que es el voltaje total, y la corriente IT del circuito. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, ET puede ser calculado con la fórmula siguiente. ET es igual a la raíz cuadrada de ER al cuadrado más la diferencia de EL menos EC al cuadrado. Y el ángulo de fase con phi igual a coseno a la menos 1 de E sub R sobre ET. Ejemplo 1. Calcular el voltaje total y el ángulo de fase entre la corriente total y el voltaje total del circuito de la izquierda. Si sabemos que ER es igual a 10 volts, EL 6 volts y EC 8 volts. Solución. Calculamos el voltaje total empleando la fórmula que conocemos. Sustituimos nuestros valores de voltaje en R, el voltaje en L y el voltaje en C. Esto nos da como voltaje total 10.198 volts. Una vez calculado el voltaje total, podemos calcular el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje totales. En nuestra fórmula sustituimos nuestros valores conocidos. Coseno inverso del voltaje en R sobre el voltaje total. 10 sobre 10.198. Realizamos esta operación y tenemos que coseno a la menos 1 de 0.9806 es igual a 11.31 grados, que es lo mismo que 11 grados, 18 minutos, 32 segundos. Esta conversión va más allá del estudio y propósito de este curso, sin embargo te lo mostramos para que conozcas su equivalencia. Es importante que consultes el manual de tu calculadora para saber cómo obtener el coseno inverso de cualquier número, que en realidad es el ángulo de fase que estamos buscando. Lección